Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. Hoy vamos a realizar el comentario de un texto periodístico de opinión. El texto concretamente tratará sobre la cuarentena, la situación que estamos viviendo en este momento debido a la pandemia provocada por el coronavirus. ¿Contestora? Finalmente vamos a empezar a trabajar la estructura externa. Dentro de la estructura externa haremos referencia a los planos de la lengua y los elementos de cohesión relacionados con cada uno de esos planos. Podemos organizarlos por plano o podemos organizarlos de cualquier manera. Podemos incluso decirlo en el orden en que van apareciendo los elementos. Sin embargo, quizá lo más ordenado sea ir por plano. Y dentro de cada plano, por distintos elementos de cohesión utilizados para que el texto sea coherente. Comienzo con el plano léxico-semántico. Y si no lo hemos hecho durante el resumen, es interesante que comencemos el plano léxico-semántico viendo cómo precisamente el léxico seleccionado por el autor ayuda a mantener la coherencia. Es decir, el texto es coherente gracias a que los elementos de cohesión están bien utilizados. Dentro del plano léxico-semántico, entonces, podemos buscar las palabras clave, es decir, esas palabras que hacen que el tema progrese a lo largo del texto y se mantenga esa progresión. Por ejemplo, empieza hablando del diluvio, sabemos que se refiere, ahora hablaremos luego de las implicaturas, que se refiere a la cuarentena, y luego a lo largo del texto van nombrando palabras como enfermedad, palabras como pandemia, y luego toda este poema donde también hace referencias claras a estos momentos de malestar y de este momento de cuarentena tan duro, ¿no? Entonces, aquí tenemos las palabras clave. Las voy a poner en color azul. Luego, además, podemos ver una serie de sustituciones también muy interesante, como es el caso, por ejemplo, dice, no seré yo el que señale las consecuencias, pero sí quien advierta, y sustituye la palabra señalar por la palabra advertir, que es sinonímica, para no repetirla. Lógicamente es uno de los elementos de cohesión más básicos, la sustitución por sinonimia. No es un texto que tenga una gran cantidad de sustituciones relevantes, sin embargo sí es un texto plagado de referencias endocéntricas, de referencias internas o de sustituciones por proforma. Aquí se solapan. Son referencias puesto que no es una sustitución en sí, sino simplemente estamos omitiendo, ¿no? Hay una elipsis de determinados elementos que, para no ser repetidos, utilizamos proformas pronominales que hagan referencia a eso que ya se ha nombrado anteriormente. Sería el caso, por ejemplo, cuando este lo se refiere precisamente a la reflexión, a reflexionar, lo tenemos encima, muchos lo están haciendo, o sea, reflexionar. O el caso de, dice, puesto todo frente al espejo, lo que todos hemos visto en y este se refiere al espejo. O sistema sanitario, y luego dice, mientras muchos hayan intentado destruirlo, lo se refiere al sistema sanitario. Vemos entonces con respecto a las referencias, como hay muchas referencias, como hemos visto, muchas referencias anafóricas, ¿no? Otras crisis vividas semejantes a esta se refiere a crisis, o muchos ya lo están haciendo, refiriéndose a reflexionar, que lo tiene justo encima, o intentando destruirlo. Sistema sanitario, lo se refiere al sistema sanitario que ha sido nombrado anteriormente. Muchas más reflexiones, pero una reflexión se vuelve fundamental, esta elipsis interesantísima que convierte este uno en pronombre, porque se referiría, pero una reflexión se vuelve fundamental. Miren que no tiene problema en repetir la palabra reflexión y sin embargo aquí la suprime. Luego hay una gran anafórica que viene genial para establecer el comienzo de la conclusión cuando dice todo eso, refiriéndose a todo esto, a todo lo que ya se
se ha nombrado una gran referencia anafórica, haciendo referencia al texto entero, que ayuda a la conclusión. Y luego, entre las referencias, hay una catafórica cuando dice la palabra diluvio y habla de Noé, y finalmente se refiere a la cuarentena, es decir, todas estas palabras que estamos hablando anteriores son una referencia catafórica de cuarentena, que no aparece hasta el segundo párrafo, y que es en realidad lo que está hablando de la cuarentena. La relación entre sistema sanitario y sanidad, y por supuesto investigación relacionado precisamente con la pandemia y con las ayudas que el Estado debe dar para ambos, y que por lo tanto establece, fíjense, si miramos los colores en lo que lo estoy haciendo, ya vamos viendo cómo el texto está bien cohesionado. Hay una serie de relaciones, hay una serie de sustituciones, hay una serie de referencias, de palabras clave, que va compactando las ideas del texto y que va dejando claro cuál es la idea principal, que es en lo que están todas estas referencias, cuáles son los subtemas del texto, que aquí están marcados en este color rojo, lo vemos claramente, y cómo se mantiene constantemente presente, aunque aporte nuevas ideas, está el tema, ¿no? A pesar de esa progresión y de ir aportando remas a ese mismo tema, se mantienen siempre unas ideas claves principales que convierten este texto en coherente. Pero no podemos olvidar en este caso las referencias exocéntricas o implicaturas, es decir, esos datos que el autor formula dando por sentado que un receptor que lee el periódico El País sabe perfectamente de qué está hablando y de quién está hablando. Es cuando nombra a Stephen Hawking, cuando nombra a Bill Gates, dando por sentado que el receptor sabe perfectamente. Ambos son científicos que han defendido una idea muy importante, y es la importancia de invertir en investigación, porque precisamente al ellos ver, Stephen Hawking ya está incluso ha fallecido, ¿no? Al ver desde tiempo antes que se invierte poco en investigación, saben que el problema no va a venir por una guerra, es decir, se invierte mucho en armamento, poco en investigación, nos estamos preparando para defendernos de una guerra y no nos estamos preparando para defendernos de una pandemia, que es lo que nos ha pasado en este momento. Y por último, la última referencia externa o implicatura que tenemos es cuando nombra a Rimbaud, dando por sentado que, o a Noé, dando por sentado que efectivamente sabemos quién es Noé, qué le pasó en el arca, y quién es Rimbaud, ese poeta maldito, que simplemente podemos imaginar que es un poeta ya que habla del Día de la Poesía. Finalmente, dentro del plano léxico-semántico, me parece súper interesante las repeticiones o isotopías que utiliza el autor con determinadas palabras. Las palabras más repetidas sería la palabra diluvio, que aparece prácticamente en todo el texto, en varios lugares del texto. Comienza con diluvio, termina con diluvio, dando esa cohesión, empacando bien las ideas, convirtiéndolas en un paquetito unido, un texto bien tejido. Y luego, otra idea importantísima, además relacionada con la tesis, que es reflexionar. Reflexionar, reflexión. No se corta en repetir esa palabra. Y la utiliza constantemente para dejar claro cuál es la clave de su texto. Esto también nos ayuda a defender que la tesis sea esta. Todos tendremos que hacer una reflexión, habrá que cambiar. Y finalmente, dentro del plano léxico-semántico, en este texto no podemos dejar de comentar la palabra coronavirus. No es en sí un neologismo, porque coronavirus es una palabra que se ha utilizado en la ciencia médica y biológica, los biólogos y los médicos los han utilizado durante años. No es la primera vez que el ser humano sufre un coronavirus, pero sí que quiero resaltar que en el caso de que vean lo de COVID-19, sí que es un neologismo total, ¿de acuerdo? Coronavirus no es un neologismo en sí, pero sí que es verdad que el uso de esta palabra, que ha pasado de las jergas profesionales a
lo coloquial, al mundo de la calle, digamos, ¿no? Al día a día, a lo estándar, a lo utilizado habitualmente, tiene su repercusión dentro del plano léxico semántico. Es decir, digamos que no es un neologismo dentro del español, pero sí es un neologismo dentro del registro coloquial. Porque hasta ahora era una palabra que estaba supeditada exclusivamente a las jergas profesionales. Pues esto es todo en este texto. Mucho ánimo y nos vemos en otros comentarios que voy a realizar en mi canal llamado Entre Textos.